Yo le he puesto a este mensaje, ¿para qué la iglesia? Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ministre esta mañana, que Él tome control de este tiempo. Padre, aquí estamos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas en esta hora. Tu palabra es verdad, Señor, y necesitamos tu palabra cada día. Necesitamos ese alimento espiritual en nuestras vidas, Señor. Dios, ayúdanos en esta hora, Espíritu Santo. Muévete en este tiempo, muévete en nuestras vidas. Queremos más de ti, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, el apóstol Pedro, que fue el que anduvo con Jesús, ¿verdad? Fue de los elegidos, escribe esta carta a la iglesia en ese tiempo. Bueno, ya habían pasado muchos años después de Jesús, más o menos del 62, 64 después de Cristo. Y esta carta se la escribe a la iglesia en ese tiempo. La iglesia estaba pasando por una situación muy dura de persecución. Era el tiempo de los emperadores romanos. Si a algunos les gusta la historia, era el tiempo en que Roma dominaba gran territorio, y en ese tiempo era el emperador, era Nerón. Entonces la iglesia cristiana estaba pasando una situación de persecución tremenda, y él se la dirige, le dice a los expatriados. Si nosotros leemos en el capítulo 1 a quién fue dirigida esta carta, dice ahí que fue a los expatriados de la dispersión, o sea, habían sido expulsados de sus lugares. Dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos fue dirigida esta palabra, esta carta del apóstol Pedro, y estaban pasando, les decía, una situación muy dura de persecución, ¿sí? Yo no sé si nosotros, como los que somos cristianos, hayamos pasado por esta situación de persecución. Yo sé que algunas partes quizá de Chiapas, creo de Oaxaca, sí han pasado así esta persecución, que los expulsan de sus lugares por ser cristianos. Pues en este tiempo, la iglesia estaba pasando por esta situación de persecución. Entonces Pedro anima a esta iglesia a mantenerse en la fe, porque pues es muy fácil, humanamente hablando, desanimarse. Imagínense en esta situación de la iglesia, ¿no? Que por ser cristianos a veces nos desanimamos por problemas que tenemos, y ya no queremos seguir a Jesús, y ya no queremos nada con Dios. Dios no me ayudó en esta enfermedad, en esta situación, y muchas veces nos desanimamos. Entonces el apóstol Pedro le envía esta carta a la iglesia que está pasando por esta situación, porque les decía, humanamente es muy fácil desanimarnos. Entonces él les dice: ustedes son un linaje, primeramente, un linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Pues
como una familia, ¿no? De dónde desciende. Ustedes son un linaje escogido. Es lo primero que les dice a esta iglesia. Y es que la iglesia es a través, ahora, después de Cristo, es con quien Dios tiene sus planes. Sí, es fascinante ver toda en conjunto la Biblia. El tema de la Biblia es el amor de Dios. Ese es el tema de la Biblia, el amor de Dios por la humanidad, que no quiere que nadie perezca. Y desde Génesis 3, cuando el hombre desobedeció, vemos el plan de Dios para el mundo, la salvación. Y vemos cómo, les decía, es fascinante leer cómo el plan de Dios se va cumpliendo, cómo el hombre falla, pero los planes de Dios siguen, porque Dios escogió a un pueblo, ¿sí? Dios escogió a un hombre, Abraham, y de ahí una nación, porque Dios tenía este plan de salvación para el mundo. Entonces vemos desde ahí, si leemos Génesis, Éxodo, todo cuando viene el tiempo de los jueces, de los reyes, todo apuntando a la salvación del hombre. Y Dios escogió este pueblo, escogió el pueblo de Israel para sus planes, ¿sí? Y pues vemos ahí todo en el Antiguo Testamento. Vayan, lean, de verdad es fascinante, les decía, ver cómo Dios fue llevando adelante su plan para la salvación del hombre y escogió el pueblo de Israel, llamó a Abraham, de ahí pero muchos fallaron, pero el plan se llevó a cabo. Si muchos fallaron, vemos ahí en el Éxodo, ¿verdad? Cómo murieron, cómo anduvieron vagando 40 años, pero Dios, ahí empezamos a ver en Mateo, Dios cumpliendo el plan de salvación, porque hubo un remanente que se mantuvo fiel. Vemos a María, a José, vemos a Elizabeth, a Zacarías. Es bien hermoso, ¿no? Cómo ver que a pesar de que en este tiempo también, pues ya el pueblo de Dios ya ni se acordaba de las profecías de que iba a venir un Mesías. Muchos esperaban un Salvador que los viniera a salvar de la pues Roma, de aquellos en este tiempo que Jesús vino, estaban dominados por Roma, el imperio romano, pero había gente que esperaba, que tenían ese corazón, esa fe, estar esperando a ese Salvador prometido en las Escrituras. Y lo mismo pasa con la iglesia. Dios va a llevar adelante sus planes y ahora ya no es con Israel, ¿sí? La Biblia dice al judío, o sea, ya no hay diferencia, al judío, al griego, ya no hay diferencia. Los judíos también tienen que reconocer a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Aunque Dios tiene sus planes, pero ahora Dios trabaja con la iglesia. Por eso a este mensaje le puse, ¿para qué la iglesia? ¿Por qué nos reunimos? Aunque algunos llega el domingo y que parece un martirio, ¿no? Para otros es una alegría. El rey David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Llega el jueves y que ir a la oración, hoy no voy. Pero por eso le puse, ¿para qué la iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Entonces, el apóstol Pedro empieza diciéndole a esta iglesia perseguida, en problemas, en aflicción, ustedes son un linaje escogido. Y la Biblia nos habla de esa elección, ¿no? De que Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido, no porque tengamos algún mérito, sino por la misericordia de Dios. Y a veces aquí nos confundimos porque pensamos que a unos Dios nos elige para salvación y a otros para perdición. Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios sabe quiénes van a responder
a este llamado, ¿no? De salvación, porque Cristo vino a morir por todos. La salvación es para todos, pero no todos van a responder o no todos han respondido. Mucha gente rechaza el mensaje de salvación. Entonces, por eso Pedro les dice, ustedes son un linaje escogido, ¿sí? Y no por, como les decía, no porque tengamos méritos, no porque seamos muy buenos, muy inteligentes, no. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando Dios les dice al pueblo de Israel, yo los escogí. Vamos ahí a Deuteronomio 7, 6. Vamos a leer del 6 al 8. Deuteronomio, vamos al Antiguo Testamento. Fíjense, así como el Espíritu Santo a través de Pedro les dice a la iglesia, ustedes son un linaje escogido. Y esto es también para nosotros, somos linaje. O sea, linaje es nuestra ascendencia. Quizá venimos de la familia, no sé, Pérez, Hernández, García, pero ahora, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pertenecemos al linaje de Dios, ¿sí? Dice que ahora Él es nuestro Padre, ¿sí? Él es ahora pertenecemos a la familia de Dios. Cuando nosotros le decimos a Jesús, toma mi vida, eres el Señor de mi vida, Él nos hace parte de su iglesia, nos bautiza, nos introduce en su iglesia. Y somos parte de la iglesia por reconocer a Jesús, porque alguien puede estar en la iglesia y decir, pues sí me gusta oír las predicaciones, pero yo no quiero aceptar a Jesús. No es parte de la iglesia, aunque esté sentado en la iglesia, ¿no? Entonces, y por eso cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, estaba declarando creyendo en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, por eso Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca que es Cristo. Entonces, así también al pueblo de Dios, el Señor les habla de que Él los eligió. Vamos a Deuteronomio 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Fíjense, también habla de que Él los eligió para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces Dios le recordaba aquí al pueblo que ellos habían sido elegidos, no por ser un pueblo bueno, sino que por amor. Y así también Dios nos elige por amor. Y la salvación está para todos. Aquí sí no es de que Dios te dice, este salvo, no, salvo, no, la salvación está para todos, pero en su omnisciencia Dios sabe quién va a responder a ese llamado. Por eso somos linaje escogido. Ahora, Pedro también ahí les dice, real sacerdocio. Esta carta fue dirigida a la iglesia en esos tiempos, pero también es para nosotros, ¿no? La palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Entonces, dice que nosotros somos, primeramente dice, linaje escogido, real
sacerdocio. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y Dios, eran los que llevaban los sacrificios, eran los que ministraban en el tabernáculo, en el templo. Y dice que ahora nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios quiere que seamos los mediadores en el mundo y Dios. Sí, el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios dice que nosotros debemos ir y reconciliar al mundo con Dios, porque los que no tienen a Cristo en su corazón son enemigos de Dios. Entonces Dios quiere a la iglesia, a cada creyente como reconciliador. Por eso somos sacerdotes, o sea que somos los mediadores entre los perdidos y Dios. Nosotros tenemos que llevar a la gente a que conozca. Vamos a leer ahí, ¿por qué dice que somos sacerdotes? Porque nosotros podemos tener entrada o acceso a la presencia de Dios. Cada creyente, cada persona que tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tiene libre acceso a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento era solo el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, pero ahora nosotros somos sacerdotes. El sumo sacerdote dice que es Cristo. Entonces vamos a Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Bueno, vamos a leer hasta el 22. Entonces nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Podemos, y lo que Dios quiere es que su iglesia esté llevando a la gente a conocer a Dios, que la iglesia esté intercediendo por el mundo. Entonces vamos ahí a Hebreos 10, vamos a leer desde el 19 al 22, vamos a leer. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, no por buenas obras, sino por la sangre de Cristo, por esa sangre que fue derramada en la cruz y que ella nos abrió el camino. Entonces por eso somos sacerdotes, ¿sí? Porque nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, podemos ser los intercesores, y es lo que Dios quiere. Para eso es la iglesia y para eso Dios nos ha llamado, ¿sí? La iglesia es un organismo vivo, no es una organización, no es una empresa, no es un club, aunque la iglesia también satisface esa necesidad social, sí, de que por eso hay iglesias donde hay grupos de damas, bueno, grupos de jóvenes casi en todas las iglesias, porque es también una forma de relacionarse, ¿no? Pero la iglesia no es un club, no es un club social donde van a conocerse y a tomar el café y la copa y a conocer gente para tener contactos y todo eso, ¿no? Ese no es un club, tampoco es una empresa donde hay niveles y uno es el director y se siente con más poder y los gerentes. No, la iglesia, dice la palabra aquí mismo en Pedro, que comparada con un edificio, somos piedras vivas. O sea, es un organismo con vida la iglesia porque tenemos el Espíritu Santo. O sea, tenemos vida, la iglesia tiene vida. Sí, y aquí en la Biblia nosotros podemos encontrar
¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? ¿Para qué la iglesia? No es nada más para estar adquiriendo conocimiento y ahora ya sé esto, y ahora ya sé esta doctrina, y ahora ya sé esta doctrina. Lo tenemos que hacer, pero el propósito de la iglesia, y ahorita lo vamos a ver al final del versículo 9 que leímos, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia tiene un propósito en la tierra y Dios va a cumplir sus planes con la iglesia. Si tú eres cristiano y te sales de la iglesia, ya no quieres nada con Dios y ya no quieres venir a la iglesia, pues de lo que te estás perdiendo, porque o los que se han ido, muchos decepcionados, muchos enojados y ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con la iglesia, pero la iglesia, Dios tiene planes tremendos con la iglesia y hay un futuro y la iglesia va a reinar finalmente con Jesús. Entonces, aquí también, Primera de Pedro nos habla de que somos real sacerdocio, una nación santa. ¿Qué es santo? Pues ya, bueno, muchos sabemos que es apartado. La iglesia no puede ir en el rol, o ¿cómo se dice? Siguiendo las ideas del mundo, porque, o sea, la iglesia tiene que seguir lo que nos dice la palabra, ¿sí? Dios tiene una forma, esta palabra es nuestro, pues como debemos vivir, como debe conducirse nuestra vida, no es como el mundo dicta, no es aceptando las filosofías que tiene el mundo, porque son contrarias a la Biblia. Entonces, por eso dice nación santa. Somos los que hemos recibido a Cristo, dice que tenemos que apartarnos para Dios. Y la iglesia es una nación santa, ¿sí? Apartado de las corrientes que tiene el mundo, ¿sí? Apartado de las ideas que el mundo acepta, apartado de las corrientes que son contrarias a la palabra de Dios. Así es como debe vivir un creyente. Muchos pues no están dispuestos. Entonces, por eso hay muchos cristianos viviendo pues así como que entre el mundo y Dios, ¿no? Y lo que dicta la palabra, pero la Biblia aquí dice que la iglesia es nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo quiero que vayamos a Hechos 4, vean cómo Dios quiere que la iglesia esté intercediendo, que la iglesia, muchas veces decimos, pues ahora en las nuevas elecciones va a ganar este candidato, va a ganar este partido, ahora sí el país va a estar mejor. Saben que a veces o sea, no hemos visto, bueno, los que ya tenemos algunos años, hemos visto pasar y pasar y pasar y las cosas a veces no cambian. Pero ¿saben con quién tiene ese poder? Es la iglesia. Es la iglesia cuando se mete a interceder, cuando la iglesia toma ese papel que Dios tiene aquí, real sacerdocio, nación santa, linaje adquirido. Vamos al libro de Hechos 4. Me encanta leer Hechos porque en Hechos podemos ver cómo la iglesia nació y cómo la iglesia fue creciendo, cómo la iglesia fue avanzando. Hechos 4, vamos a leer del 23. Vamos a leer está un poquito largo, pero vamos a leer hasta el 31. Hechos, el libro de Hechos. Si quieren ver cómo comenzó la iglesia cristiana, que no fue con Pedro, Pedro no es el líder de la iglesia. Aquí en Hechos podemos ver cómo comenzó. Realmente es Jesús, dice que Él es la piedra angular, la piedra que sostiene, ¿no? Toda el edificio, la construcción, como los cimientos. Si no hay cimientos, pues una construcción se viene abajo.
y Jesús se le llama la piedra angular, ¿sí? Y nosotros somos las piedras vivas que estamos ahí, nuestra cabeza, nuestra roca es Jesús. Vamos a leer Hechos 4, vamos a leer desde el 23. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí está la iglesia orando, aquí está la iglesia intercediendo, orando, poder hablar con denuedo, poder predicar la palabra con denuedo. Por eso es importante, para eso nos reunimos, porque la iglesia tiene ese poder, ¿sí? Ese poder de orar por las colonias, por los pueblos, por las ciudades, por el país, por las autoridades, por los líderes de la iglesia. Para eso es la iglesia, somos intercesores, somos sacerdotes, que podemos entrar a la presencia de Dios y orar y juntos. Aquí la iglesia están orando juntos, por eso los jueves de oración, ¿verdad? Por eso, porque somos real sacerdocio, porque nosotros somos los que podemos cambiar las cosas. Y ahí también en Hechos hay una parte que me gusta mucho porque dice que la iglesia hacía oración. Cuando a Pedro lo metieron a la cárcel, estaba también por predicar la palabra, el apóstol Pedro, que escribió esta epístola de primera y segunda de Pedro, y la iglesia hacía oración y fue liberado. Vamos a Hechos 12:5. Ahí mismo, Hechos 12. Aquí Pedro fue encarcelado, pero fue liberado por un ángel. Pero vea qué hacía la iglesia. Dice en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? No estaba ahí enojados, maldiciendo a los que se lo llevaron a la cárcel. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar por él. Y si siguen leyendo la historia, es que es un poquito larga, pero Pedro fue liberado y llega a donde estaban reunidos y una muchacha ni cree que no sé si han leído esa historia, está muy bonita, le abre y dice, ay, es un fantasma, y no abre. Porque, y estaban orando para que fuera liberado, pero es el poder de la iglesia. Por eso les decía, mucha gente confía en el ser humano, ¿no? Ahora que venga este presidente, sí nos va a ayudar. Ahora que venga estos diputados, sí nos va a ayudar. La verdad, les decía, los que ya hemos pasado años, ya hemos visto que pues no, y realmente lo que Dios quiere
es que la iglesia tome su lugar, que la iglesia tome ese lugar de ser sacerdotes, de ser intercesores, de estar ahí peleando, luchando. Ahí en Hechos 4 vimos que ellos levantaron la voz unidos y decían, danos de nuevo para predicar tu palabra. Entonces así tenemos que orar, ir y orar, que vayamos a la gente y les prediquemos. A veces no tenemos ese ánimo, no tenemos esas palabras. Yo sí lo confieso, a veces a mí me faltan palabras para llegar a la gente y les digo, Dios, ayúdame. Y yo veo que hay hermanos que fácilmente llegan a la gente y les empiezan a hablar, y hay otros que son muy buenos como discipulando, buscan a la gente y les hablan y ¿cómo estás? Y ven, eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. Muchas veces yo sé que a veces no hay tiempo, que el trabajo, que la casa, a veces los hijos, cuando hay hijos pequeños, yo ya pasé por todo eso. Entonces, pero Dios nos ayuda porque es lo que Dios quiere, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pueblo adquirido por Dios, dice pueblo adquirido por Dios. Sabes que le perteneces a Dios y tú eres hijo de Dios y has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Le perteneces porque Jesús nos compró con su sangre. Dice que Él nos sacó de la potestad de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que ir a la palabra y de verdad leer. Ahora, yo sé que el internet es una herramienta muy buena, pero yo creo que ahora es cuando tenemos que leer más. ¿Saben por qué? Tenemos que volver a esta palabra. Les voy a decir por qué, no estoy en contra, pero ahora como el internet es fácil, cualquiera sube sus mensajes y a veces no son mensajes tan apegados a la palabra, por eso les decía, tenemos que volver a leer. Yo sé que a veces decimos, ay, pues ni le entiendo, pero si ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos un ayudador. Jesús les dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos, ¿sí? Vendré a vosotros, el Espíritu Santo es el que va a estar con ustedes. Entonces, de verdad el Espíritu Santo nos ayuda a poder entender la palabra, y si vamos al internet poder decir, no, esto no está de acuerdo a la palabra, no lo veo, no entro a esto, ¿no? Pero ahora cualquiera publica ahí sus mensajes, todo, y a veces no son de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso les decía, tenemos que volvernos estudiosos para poder identificar, no agarrar cualquier cosa que hay ahí en la palabra, ¿sí? Entonces, y yo creo que es bueno volver a la palabra. O sea, está bien en los celulares, eso está bien, pero ¿saben por qué es bueno esta? Porque aquí hay unas referencias, no sé si todos sepan, pero hay unas letras chiquitas, numeritos, letras que nos llevan a otro pasaje, y eso nos va aclarando. Y hay Biblias que traen mapas, que traen esta trae mapas, traen donde puedes ver el significado de palabras. Yo así me enseñé, cuando yo vine a Cristo, así me enseñaron a buscar en la Biblia. Entonces, eso es muy bueno, eso, porque vas entendiendo la palabra, vas relacionando, a veces Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y le vas tomando ese sabor de la palabra y te empieza a fascinar. Entonces, dice que somos pueblo adquirido. El Señor nos compró con su sangre, ¿sí? Nosotros estábamos siendo esclavos del pecado. Cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos, estamos en las tinieblas. Y Dios viene y nos saca cuando decidimos creer en Él, cuando decidimos entregarle nuestra vida y nos compra de
de esa esclavitud, nos compra y ya le pertenecemos a Él. Por eso dice, pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos a Dios. Tenemos un dueño que es Dios porque nos compró con la sangre de Jesús. Vamos a Apocalipsis 5:9. Quien no tiene a Cristo sigue en la potestad de las tinieblas, sigue en la esclavitud. Por eso les decía, es buenísimo estar escudriñando la palabra porque ahí podemos ver, yo le pertenezco a Jesús, es el dueño de mi vida. Porque muchos decimos, yo soy libre, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero. Y bueno, si no tienen a Cristo, no hacen lo que quieren, hacen lo que dice su amo, que es el enemigo, porque son esclavos del pecado. Y es mejor que nuestro Señor y el dueño de nuestra vida sea Dios a que sea el enemigo, ¿no? Entonces, dice Apocalipsis 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es bien hermoso hasta hay alabanzas, ¿no? de este pasaje, porque aquí habla del Señor Jesús. Él fue digno de tomar el libro y de abrir los sellos, porque dice que Jesús fue inmolado, fue sacrificado, y esa sangre que derramó fue la que nos compró, ¿sí? Para Dios. Entonces, no sé si alguien siga diciendo, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, a mí nadie me manda. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le pertenecemos. Él es el dueño de nuestra vida. Y cuando decimos, Él es mi Señor, porque muchos dicen, sí, es mi Señor, pero hacemos lo que queremos. Si es nuestro Señor, vamos a vivir de acuerdo a la palabra, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque Él nos compró, Él es el dueño de nuestra vida. Entonces dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el propósito de la iglesia, y la iglesia somos los convertidos, no es el edificio, aunque la Biblia también compara la iglesia como una construcción donde, les decía, la principal piedra del ángulo, la que sostiene es Jesús, y nosotros somos esas piedras vivas que vamos edificando la construcción. Entonces, el propósito es que la iglesia sea luz en medio de las tinieblas, que la iglesia, que dice ahí es Marcos al final, donde dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso tiene que estar haciendo la iglesia. Id, es un mandato, ¿no? Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, o sea, es predicar, es enseñar, es formar los discípulos, es formar las piedras vivas que van edificando, porque ¿para qué la iglesia? Para predicar, para discipular, para formar a los creyentes, ¿sí? Para que ahí llegan los bebés espirituales y los que somos de más tiempo o más maduros, serles de testimonio para que también sus vidas lleguen a cumplir el propósito que Dios quiere. Entonces es bien interesante porque los que ya tenemos tiempo en Cristo tenemos que de verdad afirmarnos, crecer
en la palabra para darle testimonio a los que van llegando. Por eso es la construcción, ¿no? Se va construyendo, llega una piedrita y ahí está, y las otras ahí apoyando. Y me encanta también 1 Corintios 12, donde la iglesia es comparada con un cuerpo, ¿sí? Sí, donde Cristo es la cabeza, es la que mueve, es la que dirige, aunque también habla de los ministerios que Dios pone en su iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios 12. Me encanta esta epístola porque se la escribe el apóstol Pablo a la iglesia que él levantó. Pero había tantos problemas en esta iglesia, problemas tremendos, divisiones, dice, contiendas, pleitos que hasta iban a las autoridades, Iban y Pablo les decía, ustedes van a los tribunales cuando tiene pleito un hermano con otro. ¿No deberían mejor sufrir el agravio, o sea, aguantar, perdonar? Y había divisiones, porque dice, unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. Había divisiones tremendas. Entonces, y hasta les dice, es más, hay fornicación que ni aún en los del mundo, porque a uno está con la esposa de su papá. O sea, había problemas muy fuertes en la iglesia de Corintios, pero tenían algo que también Pablo les dice, tienen dones espirituales. Y les escribe esta carta para enseñarles todo esto, ¿no? Cuando se reunían a la cena, a celebrar la cena, dice que unos se adelantaban y comían y no esperaban a los otros, y los otros ya no tenían que comer, ya no había nada y se peleaban. Bueno, era tremendo, ¿no? Esta iglesia. Y ahí vamos a 1 Corintios 12, 14, vamos a leer del 14 al 21. Porque aquí es como el Señor también compara la iglesia con un cuerpo. Dice del 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, o sea, les habla porque como había muchas divisiones, les dice, todos son importantes. Y eso es lo hermoso de la iglesia de Cristo. Como les decía, aquí no es como una empresa. En las empresas hay niveles, ¿no? Y a veces los directores maltratan a los empleados y se creen más y los corren y todo eso. No es un club, es un organismo vivo. Por eso lo compara con un cuerpo donde la cabeza es Jesús. Y dice que no puede decir uno al otro, no te necesito, porque como había división, por eso les habla de esto, que todos son importantes. Y es lo hermoso de la iglesia de Jesús. Ahí puede estar sentado un empresario exitoso, rico, y ahí puede estar uno que ni estudios tiene y son lo mismo. Por eso Jesús dice, el brazo, el ojo, la mano, todos son importantes para el cuerpo, porque si falta uno,
el cuerpo no funciona, ¿sí? Sí, no funciona bien. Entonces, si un órgano está enfermo, el cuerpo también, pues nos sentimos mal, sin fuerzas y todo eso, ¿no? Así compara el Señor el cuerpo. Aquí no hay niveles, aunque Dios pone ministerios, pero dice que son siervos de Dios, que Dios los ha puesto para dirigir la iglesia, pero la cabeza es Jesús. Sí, por eso él les dice, ¿no? Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea, que no debe haber división. Les dice esto porque había muchas divisiones. Yo creo que el que decía, yo soy de Pablo, se creían más, otros, yo soy de Pedro, tú eres menos. Así, ese tipo de divisiones había en esta iglesia, ¿no? Entonces, como les decía, aquí no un niño, un ancianito, un joven, todo fuerte, ante Dios y en la iglesia valen lo mismo. O sea, aquí Pablo les estaba hablando de esto y es lo hermoso de la iglesia de Jesús. Sí, así es el cuerpo, así es la iglesia comparada con un cuerpo. Entonces, por eso el apóstol Pablo les hablaba de la unidad. Ahí mismo, en 1 Corintios 12, vamos a leer el 25 y el 27. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esta es la iglesia. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahí ya les empieza a hablar de los ministerios y de los dones y todo esto. Entonces, dice aquí que todos los miembros se preocupen. Esta es la iglesia de Jesús. Si uno se duele, todos se preocupan. Si uno se goza, todos se gozan. Este es lo que Dios quiere para su iglesia. Y la iglesia, como les decía, la iglesia de Jesús va a llegar, es lo que, ¿cómo se dice? El acontecimiento que la iglesia espera. Muchos no lo creen, pero es bíblico, el rapto de la iglesia. Hasta hay películas, ¿no? Donde unos se van y otros se quedan, porque así está en Mateo. Entonces, este es lo que esperamos, el rapto de la iglesia, donde Jesús viene en las nubes. Y dice que por eso Él viene, por eso dice que somos nación santa, apartada, porque dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Fíjense, Él viene por una iglesia santa. Por eso aquí también Pedro les habla de santidad. En el capítulo 1 les dice, sed santos como yo soy santo. Sí, o sea, apartado para Dios, apartado para Dios. Y Jesús va a venir por su iglesia, ¿sí? Y allá vamos a gozarnos con el Señor en las bodas. Por eso les decía, la Biblia es fascinante, porque la historia, bueno, aquí lo que nos dice que Jesús va a venir por su iglesia y vamos a estar para siempre con Él. Allá vamos a celebrar las bodas del Cordero, vamos a reinar con Jesús. Bueno, quienes son parte de la iglesia. Sí, entonces es algo tremendo, es algo, vamos a leer ya para finalizar, 1 de Tesalonicenses 4:16. Por eso les decía, quien no quiera ser parte de la iglesia, pues se está perdiendo de muchas cosas. 1 de Tesalonicenses 4:16.
¿Ya lo tienen? Es también Primera de Corintios 15 nos habla del rapto, en los últimos versículos también nos habla, por eso les decía, hay algunos que dicen, no, es que eso no, pero es bíblico, o sea, esto está en la palabra. Algunos dicen, es que Jesús va a venir antes de la tribulación, porque cuando la iglesia se vaya, quiero decirles que aquí en la tierra va va a haber algo que la Biblia también le llama la gran tribulación. Cuando ya la iglesia ya no va a estar, ¿eh? Por eso les decía, quien no quiera ser parte de la iglesia, pues se va a perder de muchas cosas, o se está perdiendo de muchas cosas. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quiero decirles que cuando Jesús nos toma, nos hace sus hijos, desde ahí ya estamos con el Señor. Esa es la vida eterna y es lo que Dios quiere para todos. Él no quiere que nadie, pero el enemigo a veces pone fortalezas mentales, nos pone tantas cosas que decimos, no, yo no quiero nada con Dios, me van a quitar esto, me van a quitar el otro, no, yo no. Yo así cuando empezaba en Cristo así pensé un tiempo, yo no me voy a meter mucho con Dios, así como que nada más ir así de vez en cuando, pero gracias a Dios el Espíritu me habló y me dijo, perteneces a Jesús, tú debes estar donde está la iglesia, tu familia, porque también la Biblia dice que pasamos a ser la familia de Dios. Si alguien no tiene familia, la iglesia es su familia. Yo cuando conocí a Cristo, ya mis hermanos, que eran los que yo, ya se habían ido, terminaron, bueno, uno terminó de estudiar, se fue, el otro dijo, yo no quiero, esta ciudad no me gusta, me voy. Yo no tenía familia. Y cuando vengo a Cristo y empiezo a entender que la iglesia es una familia, dije, pues ahora tengo una familia. Quizá puede haber diferencias, no sé si como aquí en la iglesia de Corintio, pero quizá pueda haber de que este hermano me hizo algo, que me ve feo, que no le caigo bien. Ora por él y ora por ti para que no haya ningún sentimiento pues de amargura, de enojo. ¿Por qué creen que Jesús dice, orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen? Porque Dios quiere que seamos libres de todo enojo, de todo rencor, de toda amargura. Bueno, hasta en la psicología se maneja eso, de que tienes que perdonar. Pero ahí es perdonar en tus fuerzas. Y si nosotros tenemos a Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. Si tú dices, es que no le caigo bien a ese hermano, o ese hermano no me cae bien, oran por él. Es lo que Dios quiere. Es que mi líder me hizo eso, oran. Siempre, por eso dice aquí la iglesia hacía oración sin cesar. Esa es una forma en que Dios nos protege de tener un corazón amargado, enojado, orar por nuestros enemigos, por los que nos hacen mal, ¿sí? Entonces, eso es iglesia. ¿Quién quiere decir yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Y si hay alguien aquí que aunque esté sentado aquí diga, yo no tengo a Cristo, yo no le pertenezco, hoy puedes hacer esa oración. Hoy puedes decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, toma mi vida. Yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero ser tu pueblo. Y yo quiero de aquí en adelante, iglesia, quienes quieren
tener o tomar esto que Dios, el plan que Dios tiene para su iglesia, ser luz, ser esos sacerdotes, intercesores, decir, tengo todas estas, no puedo por mi trabajo, no puedo por mi familia, pero llevar esto a Dios y decir, Dios, yo quiero cumplir ese plan que tú tienes, yo quiero ser parte de esa iglesia victoriosa, quiero ser parte de esa iglesia que va a cambiar mi colonia, mi nación, no sé, o quizá algunos serán llamados a otras naciones. Vamos a ponernos de pie y los que quieran decirle, Señor, aquí estoy, aquí estamos, Señor, somos tu iglesia. Padre, perdónanos si no hemos cumplido, vamos a decirle, perdónanos, Señor, si no hemos cumplido ese propósito que tú tienes con tu iglesia para la humanidad, Señor, para este lugar donde tú nos has puesto. Señor, aquí estamos, Dios, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor. Gracias, gracias porque tú nos has comprado a precio de sangre. Señor, no queremos resistir más al llamado que tú tienes, Señor. Hay un propósito que tú tienes para el mundo y somos parte de ese propósito. Estamos en tus planes. Ayúdanos, Señor. Si a ti te ha costado ser parte de la iglesia, reunirte, leer, estudiar, tomar los estudios, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero ser parte de ese plan. Yo quiero ser también, Señor, esa piedra viva que está edificando, Señor, tu cuerpo. Aquí estamos, Dios. Tú eres grande y maravilloso. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro sustentador. Ayúdanos, Espíritu Santo. Pon un corazón sensible, quita toda la oposición que pueda haber para que esta iglesia se levante y cumplamos el propósito que tú tienes, Dios. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Hermanos, hay alguien que está nada más en la línea. Yo quiero quedarme en la línea. Cuando es conveniente, yo caigo al lado de Dios. Si me es conveniente ir hacia el mundo. No podemos quedarnos en la línea.
El Señor dice, si tú caes a mi lado o no. Con el Señor no es como sistema de la educación. Solo hace lo mínimo. Si en tiempo de examen yo saco 6, ya me paso. En el reino de Dios, con Dios, no es así. Si tú eres en Dios o no eres en Dios. Calificación de Dios es santa o no. No es si yo nada más busca pasar con 6. Por eso, hermanos, si tú estás en esa situación, también tienes esa oportunidad. Arrepiéntate de Dios, con Dios y decide, Dios, quiero caerme 100 a tu lado. No somos perfectos, pero Dios nos ayudará. Dios nos da la fuerza, pero tenemos que tomar la decisión que queremos caer 100 al lado de Dios. Y son estos entonces que formará la iglesia santa para el tiempo de rapto. Amén. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Decláralo. Raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel Con Dios que nos no llamó queda en la línea. Hermanos, afirma, Dios te recibe, Dios te ayuda. Aleluya. admirable. Somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, raza, sacerdocio, linaje escogido por Dios. Decláralo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Admirable, admirable, somos los hijos de luz.